Vamos a arrancar con un caso clínico que de verdad parece sacado de una serie de televisión. A ver. Imagina la escena. Un hombre de 64 años que ya lucha contra un cáncer metastásico. Llega a urgencias. Ok, un cuadro ya complicado de base. Totalmente. Lleva un tiempo sintiéndose mareado, con falta de aire, pero lo que enciende todas las alarmas es que ese mismo día, de repente, se desplomó. Ah, caray. Perdió el conocimiento por unos 30 segundos. Su esposa, que lo vio todo, está segurísima de que no convulsionó. Simplemente se apagó y luego volvió en sí. Y me imagino que al llegar a urgencias los signos vitales no estaban nada bien. Para nada. Lo ingresan y el cuadro es preocupante. Su corazón late a 1000 por hora. Está taquicárdico. Su presión arterial por los suelos. Hipotenso. Claro. Y cuando el médico le pone el estetoscopio en el pecho, los latidos se oyen lejanos, como amortiguados. Esa es una pista importante. Y para rematar, una radiografía de tórax muestra algo que no estaba ahí antes. La silueta de su corazón ha crecido de forma súbita y masiva. ¡Wow! Eso es muy agudo. La pregunta es obvia. ¿Qué le pasó a este hombre? Y la respuesta corta, síncope. Pues no nos dice nada. No, eso solo es el nombre del síntoma, el desmayo. Exacto. Lo que queremos averiguar hoy, usando este capítulo de un texto médico como mapa, es qué hay detrás. Vamos a meternos a fondo para entender qué es un síncope, por qué ocurre y el abanico increíble de causas que va desde algo benigno hasta algo que te puede costar la vida. Y es un tema crucial, ¿eh? Porque el síncope es una experiencia increíblemente común, mucho más de lo que se piensa. ¿Qué tan común? Le pasa a casi un tercio de la población en algún momento. La definición técnica es clave. Es una pérdida transitoria de la conciencia. ¿La causa? Una hipoxia cerebral global. O sea, en español simple. En español simple. Por un instante no llega suficiente sangre y, por lo tanto, oxígeno a todo el cerebro. Y el pronóstico, si la persona sobrevive o no, depende enteramente de por qué dejó de llegar esa sangre. Ok, vamos a desglosar esto. Las estadísticas son, para pensar, le pasa a un tercio de la gente, con picos a los 20 y a los 80 años, y es la causa del 1% de todas las visitas a urgencias. Es muchísimo. El texto nos propone organizarnos en 4 grandes grupos de causas, para no perdernos. Cardiovasculares, neurocardiógenas, neurológicas y un cajón desastre que llaman otras. Exacto. Y la gran mayoría de las veces, el mecanismo final es el mismo, una caída del flujo sanguíneo al cerebro. Sugiero que empecemos por las causas cardiovasculares. ¿Por qué esas primero? No son las más frecuentes, pero sí son las que más matan. Aquí el problema está en la bomba, en el corazón. Por alguna razón, de un momento a otro, el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que el corazón expulsa, se desploma. Perfecto. Si el corazón es la bomba, empecemos por los problemas mecánicos. ¿Qué puede hacer que esa bomba falle tan catastróficamente? Pues hay varias fallas graves. Y empecemos por una que conecta directamente con nuestro paciente, el taponamiento cardíaco. Suena mal. Imagínate que el corazón está dentro de un saco, el pericardio. Si ese saco se llena de líquido muy rápido, el corazón queda atrapado, no puede expandirse para llenarse de sangre. ¿Y si no se llena? No puede bombear casi nada hacia afuera. Es como si lo estuvieran estrangulando. Los signos que vimos en el paciente, los ruidos cardíacos apagados por el líquido y la presión por los suelos, son de libro de texto. O sea que, para visualizarlo, es como si el corazón estuviera dentro de una botella que se va llenando de agua, y esa presión externa no lo deja ni expandirse para recibir sangre, Ni contraerse con fuerza para enviarla. Exacto. La bomba está intacta, pero no tiene espacio para trabajar. y con el historial de cáncer de nuestro paciente, uno podría sospechar que el tumor ha provocado esa fuga de líquido, ¿no? Es la principal sospecha, sí. El cáncer puede inflamar el pericardio y causar lo que se llama un derrame pericárdico. Si crece rápido, causa un taponamiento. Es una emergencia absoluta. Ok, ese es un escenario. ¿Cuál otro? Otro igual de dramático es la embolia pulmonar masiva. El texto pone un ejemplo muy claro. Una mujer de 60 años vuela de Alemania a Monterrey, un viaje larguísimo. Ok, Al día siguiente, sufre un síncope. Lo más probable es que se le formara un coágulo en una pierna por estar sentada tanto tiempo.
Ese coágulo viajó por las venas, llegó al corazón y de ahí fue disparado a los pulmones. Y taponeó todo. Taponeó la arteria pulmonar. El corazón derecho intenta bombear contra un muro. El gasto cardíaco cae a cero y la persona se desploma. Es fascinante y aterrador. En un caso es una presión externa que aplasta el corazón y en el otro es un bloqueo interno que le impide enviar la sangre a donde tiene que ir. ¿Qué otros tipos de fallas mecánicas hay? Luego están los problemas estructurales del propio corazón. Un clásico es la estenosis aórtica grave. La válvula aórtica. Esa es la compuerta de salida principal del corazón, ¿cierto? La principal. Con los años puede calcificarse y estrecharse tanto que apenas deja pasar la sangre, sobre todo cuando el cuerpo exige más, como al hacer un esfuerzo. Y eso da síntomas. Hay una tríada clásica: dolor de pecho, falta de aire y síncope. Y el texto subraya algo brutal. Una vez que aparece el síncope por esta causa, la supervivencia media sin reemplazar la válvula es de solo 3 años. Eso es una sentencia de muerte. El síncope no es un desmayo, es el último aviso. El texto también habla de la disección aórtica. El nombre ya impone. Y el cuadro clínico es inolvidable. Es un desgarro en la capa interna de la arteria aorta, la tubería principal del cuerpo. Un desgarro. Sí, la sangre se mete por ese desgarro y empieza a separar las capas de la pared de la arteria. El paciente lo describe como un dolor desgarrador en el pecho o la espalda, como si lo partieran en dos. ¡Qué imagen tan terrible! Y una pista diagnóstica clave y muy curiosa es medir la presión en ambos brazos y encontrar una diferencia enorme. Es increíble la variedad de fallas. Tenemos una compresión externa, un tapón que viene de lejos, una puerta que no abre bien, una tubería que se rompe. Falta una. Y para rematar, hay un síndrome con un nombre que parece de película de ladrones. El síndrome de robo de la subclavia. Es un mecanismo brillante, ¿eh? Perverso. La arteria subclavia lleva sangre al brazo. Imagina que está muy estrechada u obstruida cerca de su origen. Ok. Cuando la persona usa ese brazo intensamente, los músculos piden más sangre. Como no puede llegar por la ruta principal, el sistema circulatorio, que es una red interconectada, crea una ruta alternativa. ¿Cuál? Empieza a jalar sangre de las arterias que deberían ir al cerebro, como la arteria vertebral, y la desvía hacia el brazo. Literalmente, el brazo le está robando la sangre al cerebro. ¿Y el resultado es? Mareo o un síncope en pleno esfuerzo. Es decir, que el cuerpo, en su intento por resolver un problema local, la falta de sangre en el brazo, crea una crisis sistémica al quitársela al cerebro. Es una solución terrible a un problema. Totalmente. Me parece que lo que conecta a todas estas causas cardiovasculares es que son eventos violentos, súbitos, y que el cuerpo no tiene cómo compensarlos. Ese es el punto clave. Son fallos catastróficos de la mecánica del sistema. Pero a veces, la mecánica, la bomba y las tuberías están perfectas. Y aún así, el sistema falla. Claro, es como tener un motor de coche impecable, pero con una computadora defectuosa que le manda las señales equivocadas. Es eso lo que pasa en la segunda categoría, las causas neurocardiógenas. Un problema de cableado. Esa es la analogía perfecta. El problema no está en el corazón, sino en los reflejos del sistema nervioso autónomo que lo controlan. ¿Qué pasa con esos reflejos? Por algún motivo se dispara un reflejo anómalo y exagerado, que le da 2 órdenes contradictorias al cuerpo. Le dice al corazón que lata más despacio, bradicardia, y a los vasos sanguíneos que se dilaten. Y el resultado de esas 2 cosas juntas... Una caída en picada de la presión arterial. El cerebro se queda sin riego. Y adiós. Y aquí entran los desmayos que todos conocemos. El más famoso es el síncope vasovagal, ¿verdad? El del joven que ve una aguja y se va al suelo. Exacto. Es el rey de los síncopes. Responsable de hasta un 25% de todos los casos. El gatillo suele ser un estímulo emocional intenso. Miedo, dolor, estrés, incluso ver sangre. El cerebro reacciona de forma exagerada, entonces. Totalmente. Activa ese reflejo del que hablábamos. Es benigno, pero muy aparatoso. Pero el texto menciona otros gatillos que son alucinantes. El llamado síncope situacional. De verdad te puedes desmayar por reír. Suena a algo de una comedia. Suena a comedia, pero es real. El mecanismo es el mismo reflejo, pero el disparador es una acción física concreta. ¿Cómo cuáles? Toser violentamente, estornudar, tragar, levantar pesas
orinar o defecar. Y sí, reír a carcajadas. No lo puedo creer. Todas estas acciones implican cambios de presión en el tórax y el abdomen que, en personas susceptibles, pueden activar ese reflejo anómalo y llevar al desmayo. Perdona que te interrumpa, pero esto es increíble. Estamos hablando de funciones corporales totalmente normales. ¿Qué hace que una persona sea susceptible a esto? Es una predisposición individual. No se entiende del todo, pero parece que algunas personas simplemente tienen un sistema nervioso autónomo más sensible a ciertos estímulos. Dame otro ejemplo de esa sensibilidad. El síncope por hipersensibilidad del seno carotidio. El texto pone el ejemplo clásico. Un hombre mayor que se desmaya mientras se afeita o se abrocha el cuello apretado de una camisa. No puede ser. ¿Por afeitarse? Sí, en el cuello, a los lados de la nuez, tenemos unas estructuras llamadas senos carotidios. Son sensores de presión. Ok, ¿y qué hacen? Le dicen al cerebro si la presión arterial está subiendo o bajando. Si se ejerce presión sobre ellos, con la cuchilla de afeitar, un cuello apretado o hasta girando la cabeza bruscamente, en algunas personas envían una señal exageradísima al cerebro que dice, la presión está por las nubes, bájala ya. Y el cerebro obedece. A ciegas, frena el corazón y dilata los vasos hasta el punto de causar un síncope. Un sistema de seguridad que funciona demasiado bien. Es como una alarma de incendios que se activa porque has encendido una tostadora. Exactamente. Y el texto menciona otro más que afecta sobre todo a mujeres jóvenes. El síndrome de taquicardia ortostática postural, o STOP. Así es. En este caso, el problema ocurre al ponerse de pie. Lo normal es que el cuerpo se ajuste para que la sangre no se vaya toda a las piernas por la gravedad. ¿Y en estas personas qué pasa? Esa respuesta es anómala. El corazón se acelera de forma brutal y desproporcionada, pero no logra mantener la presión arterial estable. Esto causa mareos intensos, palpitaciones, fatiga y a veces síncope. Sigue siendo un problema del cableado. Ok, entonces, si volvemos a nuestro paciente de 64 años, parece que podemos ir descartando estas causas neurocardiógenas. Sí, yo creo que sí. Su cuadro es mucho más grave. No parece un simple reflejo exagerado. Totalmente de acuerdo. Los signos de alarma en su caso, el historial de cáncer, la falta de aire, la hipotensión severa, apuntan directamente a un problema estructural, a una falla de la bomba. Bien, ya cubrimos la bomba y el cableado. Pero hay veces que el problema no está en el sistema circulatorio, sino directamente en el cerebro. ¿Cómo diferenciamos eso? Aquí entramos en las causas neurológicas, y la distinción más importante es entre un síncope y una convulsión. Que pueden parecerse mucho, supongo. Pueden parecerse, sí, porque en ambos casos hay una pérdida de conciencia. Pero las pistas son muy diferentes. Una convulsión a menudo viene precedida de un aura. Un aura. Una sensación extraña, como un déjà vu, olores raros, luces. Durante el episodio es común que haya movimientos rítmicos, que la persona se muerda la lengua. Y lo más característico, después hay un periodo de confusión, el estado posictal. La persona está desorientada. Entiendo. En cambio, en el síncope, ¿cómo es el antes y el después? En el síncope, lo que precede al episodio suelen ser síntomas de bajo flujo cerebral, mareo, visión borrosa o en túnel, sudoración fría, náuseas. ¿Y la recuperación? La recuperación es clave, es casi instantánea y completa. La persona abre los ojos y sabe perfectamente quién es y dónde está. Esa diferencia es fundamental. Hay otras causas neurológicas puras de síncope. Sí, una muy interesante es la insuficiencia vertebrobasilar. ¿Qué arterias son esas? El centro que nos mantiene despiertos. En personas mayores, estas arterias pueden tener placas de aterosclerosis. Y eso las hace más vulnerables. Exacto. El texto nos da un ejemplo genial. Un hombre de 78 años que se desmaya mientras cambia un foco del techo. El simple movimiento de extender el cuello y mirar hacia arriba puede comprimir esas arterias ya enfermas y cortar el riego al tronco cerebral. Es increíble. Un movimiento cotidiano puede apagar el interruptor de la conciencia. Y no podemos olvidar algo que siempre se debe pensar en un paciente diabético: la hipoglucemia. Fundamental. El cerebro consume glucosa como combustible principal. Si el nivel de azúcar en sangre baja demasiado, neuroglucopenia, el cerebro se queda sin energía y se desconecta. Aunque técnicamente no es un síncope, ¿no? Técnicamente no, porque el flujo sanguíneo es normal, pero la pérdida de conciencia puede ser muy similar.
Y llegamos a la última categoría, el cajón desastre de otras causas. El texto menciona algunas que son increíblemente comunes. Los medicamentos. Muchos fármacos para la presión alta, como los diuréticos, o para el corazón, como los nitratos, pueden bajar la presión demasiado y causar síncope. Sobre todo en personas mayores. Especialmente. También están la hipoxia y la anemia. En estos casos, el flujo de sangre al cerebro puede ser normal, pero esa sangre no transporta suficiente oxígeno. Espera un momento. El texto menciona algo que me parece totalmente contraintuitivo. La hiperventilación. Ah, sí. La gente piensa, me siento mal, necesito aire, y empieza a respirar más y más rápido. ¿Cómo es que hacer eso precisamente te puede llevar al desmayo? Es una paradoja fascinante. Un fallo del sistema de control. Al hiperventilar, exhalas dióxido de carbono, el CO2, de forma masiva. Y eso es bueno, ¿no? Sacar lo malo. No del todo. El CO2, aunque es un desecho, tiene una función vital. Es un potente vasodilatador de las arterias cerebrales. Mantiene los vasos del cerebro abiertos. No sabía eso. Cuando su nivel en sangre baja drásticamente, las arterias del cerebro se contraen con fuerza. Se llama vasoconstricción cerebral. Entonces, al intentar meter más aire, Lo que consigues es reducir el flujo de sangre a tu cerebro. Y puedes llegar a desmayarte. Irónico, ¿no? totalmente. Y para cerrar este apartado, se menciona una condición muy compleja. El pseudosíncope psicógeno. ¿De qué se trata? Es un diagnóstico delicado que se hace por exclusión. Es un tipo de trastorno de conversión de origen psiquiátrico. La persona tiene episodios que parecen desmayos, pero no hay una causa fisiológica. No hay una caída real de la presión, entonces. Exacto, no hay cambios en el flujo cerebral. Es una manifestación física de un distrés psicológico. Una pista que mencionan los textos es que durante estos episodios los ojos suelen permanecer cerrados, a diferencia del síncope real. Entendido. Entonces, después de todo este recorrido, volvamos al principio. ¿Qué significa todo esto para nuestro paciente de 64 años? Vamos a juntar las piezas del rompecabezas. Vamos. Tiene cáncer, llega con taquicardia e hipotensión, los ruidos del corazón están apagados y la radiografía muestra que el corazón creció de golpe. Todas esas piezas encajan de forma perfecta y unívoca en un solo diagnóstico: taponamiento cardíaco, la primera causa que mencionamos. La primera. Su cáncer metastásico provocó una acumulación de líquido en el saco pericárdico. El líquido se acumuló tan rápido que el corazón no tuvo tiempo de adaptarse. Quedó aplastado. Incapaz de llenarse y bombear. Exacto. La caída brutal del gasto cardíaco es lo que le provocó el síncope. No hay otra explicación que junte todas esas pistas. Y el texto menciona un signo clínico más, el pulso paradójico. Suena complejo. Pero la explicación es muy visual. Es una caída exagerada de la presión arterial cuando la persona inspira. Ok, ¿y por qué pasa eso? Normalmente, al inspirar entra un poco más de sangre al lado derecho del corazón. En un corazón sano no es problema. Pero en un corazón que está comprimido por líquido, el ventrículo derecho al llenarse un poco más no tiene espacio para expandirse hacia afuera. Ajá, así que empuja hacia adentro. Empuja el tabique que lo separa del ventrículo izquierdo, aplastándolo. Esto hace que el ventrículo izquierdo se llene todavía menos y bombee menos sangre, y por eso cae la presión con cada inspiración. Es el sello final del diagnóstico. ¿Y el tratamiento es? Urgente. Una aguja y una jeringa para drenar ese líquido ya. Lo que nos lleva, creo, a la gran conclusión de toda esta exploración. El síncope no es una enfermedad, es un síntoma. Es una alarma. Exacto. Puede ser una falsa alarma como en un síncope vasovagal por una emoción. O puede ser, como en este caso, la sirena que avisa de que el edificio entero se está viniendo abajo. La clave es nunca ignorar la alarma. Sino investigar obsesivamente qué la hizo sonar. Exactamente. Comprender estas categorías nos permite ver por qué nunca se debe subestimar un desmayo. Es la señal inequívoca de que uno de los sistemas más críticos de nuestro cuerpo, el que nos mantiene oxigenados, de pie y conscientes, ha fallado. Aunque solo haya sido por un instante. Ese fallo, aunque sea de un instante, nos obliga a preguntar por qué. Y eso nos deja con una idea para reflexionar. Sabiendo que un síncope puede ir desde una reacción emocional inofensiva hasta el primer y único aviso de una condición letal,
¿Cómo cambia eso la percepción de lo que a menudo descartamos como un simple desmayo? Es una buena pregunta. ¿Qué nos dice sobre la increíble y a la vez frágil complejidad de los sistemas que nos mantienen conscientes cada segundo del día?